Al ser humano se le reconoce su capacidad e inteligencia por encima de un nivel superior ante los demás seres vivos. Sin embargo, es el único ser que utiliza esta capacidad para asesinar a su semejante. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué hace que el ser humano utilice su inteligencia para cosas nocivas contra su propia especie? Y no más bien para otras situaciones más proactivas, más constructivas, más positivas. Situaciones que nos cuesta tanto afrontar en nuestro día a día, tales como tomar una decisión, manejar nuestra ira, manejar nuestros conflictos, etc. ¿Se podrá utilizar la inteligencia para estos aspectos? De ser positiva la respuesta, ¿cómo se podría lograr? Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos hablaremos sobre la inteligencia y cómo emplearla dentro de nuestro proceso de desarrollo personal. Quédate conmigo. La inteligencia es definida como la capacidad para resolver problemas y satisfacer nuestras necesidades adaptándonos a las exigencias de nuestro medio. Inteligencia no es un don que se tiene o que no se tiene. Tampoco se debe valorar la inteligencia en función al grado de estudios alcanzado o cuán culto o menos culto es la persona. Sin embargo, es muy común que cuando escuchamos el concepto lo asociamos de esta manera: cuán culta es la persona, cuánto grado de estudio alcanzó o si es o no es inteligente. Y esto es un error. Si nos centramos en la definición que acabamos de descubrir, tal vez entendamos de dónde viene este error. Si definimos inteligencia como la capacidad de resolver problemas y asociamos la palabra problemas a problemas académicos, abstractos, química, física, lógica, matemática, etc., entendemos por qué tendemos a pensar que inteligente significa estudioso. Nosotros vamos a entender el concepto problema más allá del campo académico. Más bien vamos a enfatizar en problemas en cuanto a situaciones que nos presenta el día a día, cuyas soluciones nos van a permitir optimizar nuestra calidad de vida. Inteligencia entonces no es algo meramente de la academia, de los estudios. La inteligencia más se vincula con la capacidad de adaptarnos al acontecer cotidiano. Dependiendo del tipo de problema que se nos presente, vamos a necesitar capacidades específicas de la inteligencia. Capacidades que van a estar vinculadas con aspectos adecuados frente a la situación. Y en función a estos aspectos vamos a explicar esos tipos de capacidades que va a demandar la inteligencia. En primer lugar, vamos a hablar de esos problemas y esas capacidades intelectuales vinculadas con aspectos mentales. Cuando tenemos un problema y tenemos que detenernos antes de la acción, detenernos a reflexionar, a pensar, a analizar. Entonces estamos hablando de problemas que demandan capacidades más cognitivas. Capacidades cognitivas relacionadas con nuestros procesos cognitivos, básicos o superiores. La atención, la percepción, el pensamiento, por mencionar los principales. Al respecto, debemos decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la atención, tenemos que tener presente que es muy importante frente a un problema saber focalizarse. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nosotros en el quehacer cotidiano, por lo general, tenemos muchas actividades que realizar. Actividades de diversas índoles y diversos tipos. En ese momento, estoy pensando en calificar las evaluaciones de mis alumnos en la universidad de trabajo. Estoy pensando en la reunión familiar que tengo próximamente.
estoy pensando en el próximo tema del próximo video a realizar para ustedes, entre otras cosas. Pero debo desarrollar mi capacidad de atención y saber focalizarme en una o en otra actividad, y así centrar mis energías en la resolución de la situación que me toca vivir. Muchas veces las personas no tienen esa capacidad y diversifican sus energías en varias actividades, reduciendo significativamente la optimización de su desempeño en cada una de ellas. Debes procurar focalizarte, procurar centrarte en una actividad y dar paso a otra para un posterior abordaje. Esto te ayudará a centrar todas tus energías en esa actividad y optimizar tu desempeño. Debes tratar de, una vez que has aprendido a focalizarte, debes tratar de mantener esa focalización en el tiempo. Estamos hablando de concentrarte. Muchas veces las personas logran centrarse en algo, pero el tiempo que duran en esa concentración es muy poco. Ahora me estoy dedicando a la actividad A y dentro de poco ya estoy en la actividad B y luego a C y luego regreso a A, y lo único que hace eso es reducir mi productividad, limitando mi éxito en el desempeño. Tratemos de mantener la concentración a lo largo del tiempo hasta lograr los objetivos trazados. Es importante entonces cumplir con esta frase, ese pensamiento que ya he compartido con ustedes, que dice: no dejes que lo urgente te distraiga de lo importante. Es fundamental. Muchas veces lo importante es lo esencial, lo urgente es lo inmediato. No siempre lo inmediato es lo primero que se debe hacer. Hay que siempre priorizar lo importante. Con respecto a otro proceso cognitivo importante en el manejo de nuestro día a día, tenemos el saber percibir. ¿A qué nos referimos con percibir? Habrás escuchado la frase popular: cada quien ve las cosas a su manera. En otras palabras, estamos haciendo alusión al proceso de percibir, esa capacidad de interpretar la realidad según nuestro punto de vista. Es muy importante tener en cuenta que esta interpretación se da siempre de acuerdo a cada persona, dependiendo de diversos factores: historia previa, experiencias, influencias de los medios, de modelos, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes un punto de vista con respecto a la presentación de este tema, que solo es eso, tu punto de vista, que puede tener otras personas que tienen el mismo punto de vista, pero es muy probable que haya puntos de vista distintos al tuyo. En nuestro día a día, a veces tenemos el problema que creemos que somos dueños de la verdad, y a pesar que tenemos evidencias, nos cuesta muchísimo aceptar que otras personas tengan una postura diferente. Debemos procurar entonces a entender que tu punto de vista es tan válido como el de otras personas, y entonces entender que no siempre lo que tú vas a hacer o lo que tú dices es lo que otros van a aceptar. Por más evidencias que tengas de la validez de tu punto de vista, debes entender que no todos la van a compartir. Relacionado con lo anterior, también ten en cuenta que al tener tu punto de vista y el de otros, tienes que aprender a evaluar estos cuando entren en conflicto. Les habrá pasado que muchas veces tú tienes tu punto de vista con respecto, por ejemplo, a determinado producto, y viene otra persona y tiene un punto de vista totalmente opuesto. Y frente a este segundo punto de vista, es muy fácil abandonar el nuestro propio para validar y aceptar el punto de vista de las personas, de los demás. Esto no es bueno. Siempre ten en cuenta que hay dos posturas, la tuya y la de los demás. No abandones tu punto de vista. Evalúa, sopesa ambos y toma la decisión que cuente con más validez, que cuente con más evidencias. No creas que porque los demás lo dicen, por más que sean la gran mayoría, necesariamente es lo correcto.
Vamos a tener el soporte para manejar las críticas cuando aprendamos a sopesar lo que dicen los demás y validarlo con nuestro propio punto de vista. Si los demás piensan que tengo un desempeño deficiente, el hecho de que lo piensen los demás no implica que así sea, ¿cierto? Eso lo tengo que evaluar con mi punto de vista, con mi autocrítica, con mi autopercepción. Evaluar ambas posturas, validar ambas posturas, buscar evidencias en ambas posturas y quedarme con aquella que reúna mejores evidencias. Entonces tenemos que aprender a siempre equilibrar ambos tipos de percepción, la tuya y la de los demás, para darle equilibrio a tu vida. Un tercer aspecto vinculado con estos aspectos fundamentales en la solución de problemas en la inteligencia mental cognitiva, como hemos denominado, son los pensamientos. Los pensamientos son el resultado del proceso de percepción. Entonces, si seguimos la secuencia de lo antes descrito, primero prestas atención, luego percibes o interpretas aquello que has prestado atención y el producto de esa percepción, de esa interpretación de la realidad, va a ser tus pensamientos, una abstracción mental de aquello que has percibido. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la percepción, el pensamiento, son los resultados de lo percibido. Todos constantemente estamos pensando sobre la realidad. Esos pensamientos pueden ser adecuados o inadecuados, funcionales o disfuncionales. Si son adecuados, nos van a generar emociones también adecuadas o funcionales. Más, si son inadecuados, nos van a generar emociones disfuncionales. Entonces, debemos saber discriminar cuando mis pensamientos son adecuados, proactivos, funcionales, o cuando son inadecuados, disfuncionales, perturbadores. Los pensamientos inadecuados nos llevan a la tríada del bloqueo cognitivo. Esta tríada está compuesta por tres aristas, tres características. La primera, tenemos pensamientos imperativos sobre nuestras necesidades. Tengo que, me tienen que, debo de, nunca, todos, jamás. Pensamientos dogmáticos, exigentes, demandantes. Primera arista, que se va a unir a una segunda arista. Si tengo que, el no lograrlo va a ser terrible, catastrófico, tremendo, horroroso. Segunda arista, la cual se va a unir a una tercera. Si tengo que, y de no lograrlo va a ser terrible, entonces no podrá soportar eso terrible. La tríada del bloqueo cognitivo. Características de los pensamientos inadecuados. Más, si tienes pensamientos adecuados, esta tríada, en vez de llevarte a bloqueo cognitivo, te va a llevar a una actitud proactiva, funcional, caracterizada por 3 puntos también. Primero, voy a evaluar mis necesidades en términos relativos. Me agradaría, quisiera mucho, pero es probable que no se dé. Al evaluar mi necesidad de manera relativa, entonces, de no darse, voy a entender que va a ser malo, va a ser desagradable, pero no catastrófico. Al ser desagradable, más no catastrófico, significa que lo voy a poder manejar. Con esfuerzo, con fastidio, con desagrado, pero lo voy a manejar. Y con esto voy a lograr una actitud proactiva de superar lo negativo, entendiendo que a pesar que no me agrade, es muy probable que pueda suceder. Y estaré listo para hacerlo. El aprender, el adquirir pensamientos funcionales es lo que llamamos empoderamiento cognitivo. Ya hemos trabajado este tema en una exposición virtual, la cual está en uno de los videos de mi canal, el cual te invito a que visites para que obtengas más información al respecto. Pues bien, visto estos tipos de problemas que demandan capacidades mentales o cognitivas, ahora vamos a abordar otro grupo de problemas. Problemas que ya no demandan capacidades mentales.
problemas que demandan capacidades vinculadas con las emociones, con nuestras emociones y con las emociones de los demás. Problemas que tienen que ver con el manejo, el reconocimiento de nuestras emociones y el manejo de las mismas. Para hablar de emociones, tendríamos que primero definirla. Y para ello podemos decir que una emoción es una reacción del ámbito afectivo, que se caracteriza por tres aspectos. Una emoción intensa, corta y específica a una situación concreta. Las emociones pueden ser agradables y desagradables, y ambos tipos son parte de nuestra vivencia, son parte de nuestra estructura interna, y debemos aprender a asumir y a experimentar ambos tipos de emociones. Tener emociones desagradables no es malo, es tan natural como tener las agradables, es tan natural estar alegre como estar triste, ambas son emociones. Y pertenecen a ese abanico de posibilidades de reaccionar frente a una situación concreta. Es válido. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahora conversando con ustedes y me entero que me saqué la lotería, una emoción correspondiente a la situación sería la alegría. Es válido. Pero si en este momento, lejos de enterarme que me saqué la lotería, introduzco la mano en mi bolsillo y no encuentro mi billetera, frente a esa situación debe generarse una emoción correspondiente, que sería o de tristeza o de enojo, y es también perfectamente válido, tan válido como la alegría frente a sacarme la lotería. Muchas veces no queremos experimentar estas emociones desagradables, pese a que no nos gusta. Una cosa es que no nos guste y otra cosa es que no podamos experimentarlo. Hay que diferenciar las emociones entre agradables y desagradables, que ya dijimos son normales y debemos asumir poderlas experimentar. Hay que diferenciarlas con las emociones adaptativas y desadaptativas. Las emociones adaptativas, sean estas agradables o desagradables, son reguladas y pertenecen a una respuesta correspondiente a la situación que se vive. Situación negativa, respuesta desagradable. Situación positiva, respuesta agradable. Hasta ahí, todo bien. El problema surge cuando una emoción agradable o desagradable se torna intensa y llega al extremo de su expresión. El problema surge cuando, por ejemplo, en vez de hablar de alegría, hablamos de euforia en su extremo. O en vez de hablar de tristeza, hablamos de depresión. O al hablar de enojo, nos vamos al extremo y hablamos de ira. Las emociones intensas y extremas son denominadas emociones disfuncionales. Son estas las que nos perturban, las que nos bloquean, las que nos dificultan nuestra vida interna e interpersonal. Son las que tenemos que aprender a corregir. Entonces, saber actuar con inteligencia frente a nuestras emociones se reduce fundamentalmente en dos aspectos. Aprender a experimentar, aprender y aceptar experimentar nuestras emociones desagradables y manejar nuestras emociones desadaptativas, sean estas agradables o desagradables. Fundamental para mejorar en nuestro camino del desarrollo personal. Es importante entonces tener presente que no porque una emoción sea desagradable debamos dejarla de experimentar. Otro aspecto vinculado con las emociones hay que tener presente cuando se tienen que vincular con la razón. ¿A qué nos referimos? A veces, frente a determinada situación, ya hemos escuchado la frase, una cosa es lo que te dicta la razón y otra muy distinta lo que te dicta el corazón, haciendo referencia al ámbito emocional. Y lo curioso que ante este antagonismo, muy generalmente optamos por hacerle caso a la emoción. La emoción es una respuesta instintiva, una respuesta que no tiene una evaluación racional de si es adecuada o no, solo es una respuesta. Y en ocasiones
vivimos una especie de conflicto. Sabemos que la razón nos dicta una cosa, si es conveniente o no, y la emoción nos dicta otra. Caso, por ejemplo, una fiesta. Tengo examen y tengo una fiesta. La razón me dice, quédate a estudiar porque tu examen depende, pues, que pase de ciclo. La emoción me dice, diviértete, pásala bien. Y ante este conflicto, lo que hago es hacer caso a la emoción y me voy de fiesta, sabiendo que mi razón me dice, eso no es lo mejor. Actitudes como esta limitan a las personas en el logro de sus metas. Cada vez que tengas algún conflicto entre tu razón y tu emoción, no dudes en hacer caso a lo que la razón te dice. Subordina tus respuestas emocionales a tu evaluación racional. El mejor consejero definitivamente es la razón. Siempre debe primar antes que las emociones. Ahora, hablando de otro gran grupo de problemas que nos toca afrontar y que demandan nuestra capacidad intelectual, pero con capacidades específicas, son aquellos problemas vinculados con la relación con los demás. Esos problemas que demandan capacidades sociales en el manejo de la situación. Ya no hablamos de capacidades mentales, ya no hablamos de capacidades emocionales. Somos entes únicos. Ya lo hemos explicado en nuestro video de autoestima. Imperfectos, con virtudes y con defectos. Pero así como nosotros, con una gama de virtudes y otras de no tan virtual o virtuoso, tenemos otras personas que también presentan su propio perfil, su propia imperfección. Y al ser seres sociales por eminencia, debemos vincularnos con otras personas y establecer vínculos sociales. En estos vínculos sociales vamos a coincidir con muchos puntos de vista con las personas. En muchos aspectos vamos a coincidir, pero muy probablemente en nuestras relaciones sociales vamos a discrepar con las personas, ya sean nuestras relaciones laborales, de pareja, amicales, etc. Es importante estar listos y preparados para disfrutar las coincidencias que tengamos con los demás, pero también es fundamental estar preparados para afrontar esas discrepancias, las cuales muchas veces nos llevan a conflictos, los cuales a su vez a veces nos llevan a perturbación. Aprendamos a adquirir recursos a partir de la capacidad de inteligencia social para manejar situaciones vinculadas con nuestras relaciones interpersonales. 3 son los recursos más importantes que debemos aprender a gestionar. Ser empático. Aprender a ponerte en el lugar de las otras personas. Ya mencionamos, es muy importante que aprendas a tener tu propia percepción y no la invalides porque hay una percepción distinta a la tuya. Pero cuidado, tampoco caigas en el error de que a pesar de tener tu punto de vista, te cierres al punto de vista de los demás. Es muy importante también entender el punto de vista del otro. Y para entender el punto de vista del otro, es importante saber ponerte en sus zapatos, ver con sus ojos, aprender a entender su punto de vista, ver desde su perspectiva. Y a pesar que tú tengas evidencias y tengas argumentos suficientes en tu punto de vista, te darás cuenta que la otra persona o el otro lado también tiene su propio punto de vista con sus propias evidencias. Tenlo en cuenta. Y así podrás tener relaciones sociales más armoniosas, más satisfactorias. Después de ser empático y aprender a poner a tu punto de vista, esto se complementa con aprender a saber escuchar. No solamente captes a nivel sensorial auditivo los mensajes de la otra persona. Percibe, interpreta, muestra disposición de entender su punto de vista. El saber escuchar y la empatía son 2 herramientas fundamentales para enriquecer tus relaciones sociales. Entonces, de tal manera vas a encontrar que ante los conflictos vas a poder tener disposición de negociación, porque no solo vas
con tu postura, sino también vas dispuesto a escuchar la postura de los otros. Si tú actúas con esta flexibilidad y encuentras en el otro lado la misma flexibilidad, esto muy probablemente llevará, ante situaciones conflictivas, a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Un tercer grupo de problemas que ya no tiene que ver con capacidades mentales de análisis, de atención, de percepción, o de capacidades emocionales de autorregulación, de conocimiento de las emociones, o sociales de interacción, de empatía y de asertividad, tiene que ver con esa capacidad de gestionar todas las capacidades anteriormente descritas y ponerlas en práctica, de ejecutar planes de acción con miras a tener resultados concretos. José Antonio Marina ha denominado a estos aspectos la inteligencia ejecutiva. Entonces, tienes que tener claro que además de saber gestionar tus emociones, manejar tus procesos cognitivos y tus habilidades sociales, tienes que tener capacidad de gestionar tus habilidades ejecutivas. La inteligencia ejecutiva tiene como función principal la planificación de un plan de vida y la toma de decisiones. En la inteligencia ejecutiva, nosotros resumimos y gestionamos los recursos cognitivos, emocionales y sociales para conseguir metas concretas. Cuando nosotros en este tema, la inteligencia ejecutiva, no poseemos un dominio adecuado, puede presentarse los siguientes problemas. O bien tenemos un exceso de su manejo y caemos o en la compulsión o en la impulsividad, cuando somos demasiado ejecutivos, por decirlo de algún modo, y somos muy de actuar sin evaluar previamente cómo se debe. Otro problema que podemos tener a este nivel es la inhibición de su uso. Aquellas personas que piensan mucho, se regulan mucho, socializan, pero cuando tienen que tomar decisiones, nunca lo hacen. Y se quedan solo en la inhibición, la inacción. Un tercer aspecto con el que se puede presentar como problema se da cuando las personas ejecutan un plan, pero en el camino cambian abruptamente de planes y nunca llevan a resultados concretos. Y un cuarto problema, es aquella donde la persona simple y llanamente emprende una meta y a mitad de camino lo abandona, quedándose en medio y sin resultados. Lo que se debe buscar cuando hablamos de capacidades ejecutivas es aprender a inhibir la acción hasta que no sea adecuado ponerla en práctica. Además, es importante aprender a elaborar y mantener las metas hasta su consecución. Estimados amigos, inteligencia no solo tiene que ver con estudios y el ámbito académico. Más allá de ello, inteligencia tiene que ver con aprender y saber vivir mejor. Y en ese sentido se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo personal. Usa tu inteligencia y aprende a sacarle provecho para vivir mejor.